Buenas tardes, mi nombre es Evelio González y le voy a dar esta pequeña introducción al lenguaje XML en el máster Medutic. En primer lugar, indicaremos que este lenguaje es el acrónimo de lenguaje de marcas extensible, el cual consiste en un formato, en texto, para estructura de datos. Es un lenguaje fácil de crear e interpretar, por lo cual es un formato muy empleado. Veamos en primer lugar lo que son los lenguajes de marcas. Una marca es un código, señal o indicación a un programa sobre cómo debe procesar una parte determinada de los datos o textos. De esta forma, si tenemos un texto con estos códigos, señales o indicaciones, se puede procesar hasta obtener una salida, que es lo que se visualiza. Aquí tenemos un ejemplo de texto con estas indicaciones. Tenemos dos marcas, la de inicio y la de final. Con estos signos se indica que el texto que va entre ambos debe ser procesado y visualizado de una forma determinada. Los símbolos menor que y mayor que son los más empleados para esta acción. Se emplea como estándar que la marca de final contenga el mismo texto que la de entrada, pero con este signo que vemos en la diapositiva. El ejemplo que hemos visto antes queda, por lo tanto, de este modo. La de inicio y la de final. El XML también sirve para describir estructuras de datos. Aquí tenemos una estructura de una colección que contiene diferentes libros con su título y su autor. El lenguaje de marcas define, por lo tanto, la estructura de los datos, no su interpretación o su visualización. De este modo, los mismos datos pueden generar visualizaciones o salidas diferentes. El ejemplo anterior da dos visualizaciones en este caso, una en forma de lista y una en forma de tabla. Un concepto importante dentro de los lenguajes de marcas son los atributos. Es un par compuesto por una propiedad y un valor. Vemos un ejemplo en el que tenemos la propiedad título y su valor. Estos atributos deben ir siempre en la marca de inicio y puede haber varios atributos en la misma marca. Sin embargo, no puede haber dos atributos de igual nombre en la misma marca. ¿Cuándo atributos en vez de elementos? Normalmente los atributos se usan para describir cualidades que identifican unívocamente al elemento, lo cual no deja de ser una interpretación del usuario. Como ejemplo, tenemos tres interpretaciones diferentes sobre el uso del DNI. Como atributo, como elemento dentro del elemento padre y como atributo dentro de un elemento hijo. Uno de los lenguajes de marcas más empleados es el HTML o lenguaje de marcas de hipertexto. Es un lenguaje de marcas para la navegación a través de Internet. El navegador interpreta este lenguaje HTML y genera la vista adecuada. En este ejemplo tenemos un texto en HTML que
va a ser interpretado cuando se abra por el navegador de esta forma. El HTML se emplea para describir la forma de visualizar el contenido. El XML, en cambio, permite describir el contenido de estos datos, lo que implica un conjunto ilimitado de etiquetas para las marcas. Aquí tenemos el texto que veíamos en ejemplo antes. Para que sea XML, en verdad, hay que añadir una línea al principio, la cual indica la versión del lenguaje que estamos empleando. El XML consiste en una estructura de elementos hijos embebidos en elementos padre. En el ejemplo que estamos viendo, tenemos un elemento padre colección, el cual contiene dos elementos hijos de tipo libro. Al abrirlo en el navegador aparece una estructura de árbol desplegable. A la izquierda tenemos el árbol desplegado y en la derecha lo tenemos comprimido. Un documento XML ha de cumplir una serie de normas para ser un documento bien formado. Debe tener solamente un elemento padre global, en este caso tenemos dos elementos, por lo tanto nos repetiría un XML bien formado. Se debe incluir las etiquetas de inicio y final en todos los elementos. En caso de trabajar con etiquetas vacías, se puede abreviar el XML del modo que vemos en la diapositiva. No se puede finalizar una etiqueta externa antes que una interna. Aquí en este ejemplo, la marca de final precio, que es de hijo, aparece después de la del libro, que es la del padre. Está mal. Y XML distingue entre mayúsculas y minúsculas. Una etiqueta en mayúscula no puede tener una etiqueta final en minúscula. Se puede insertar comentarios, que son aclaraciones del texto, que serán ignorados por el programa que lo procesa. La forma de hacerlo es la que vemos en la diapositiva y todo lo que haya entre estos dos símbolos no se procesará. La visualización de un documento XML en el formato que vimos antes no es amigable. Se puede establecer una plantilla de visualización a través de otro lenguaje que es el XSL, que no deja de ser un documento XML con etiquetas específicas para el procesamiento de los elementos de XML. Con esto, con el uso de las plantillas, se puede emplear los mismos datos, es decir, el mismo XML, y ser visualizado de diferentes modos. Por ejemplo, en la diapositiva vemos que el XML, a través de tres plantillas, ha dado lugar a tres salidas diferentes: en Word, en PDF y en otro XML. Esperamos haber sido de su interés.